Y yo tengo una idea, y es que todo lo que haces en la vida, en algún momento, cuando menos te lo esperas, te va a servir para algo. Todo. O sea, lo Sin más duda. normal. Sí. Porque en ella, aparte de haber un asesinato, que el inicio de la novela ya es determinante, ya se ve que aparece un cadáver en un maletero de un coche quemado en la leprosería de Abades, pues aparte de eso, ahí se vuelcan muchas cosas, se vuelcan muchas experiencias humanas. Dentro de esa historia, que tiene su intriga y tiene su misterio, claro, está de fondo ese tema profundo que yo creo que un poco nos importa a todos y que además hoy en día, con todas las cosas que pasan, está bastante en cuestión el tema de la verdad, ¿no? Sí, es que muchas veces es que como relativa, ¿no? No sabes muy bien qué pensar porque siempre hay dos puntos de vista. Pero yo creo que no se puede ni imponer la democracia ni imponer nuestra manera occidental de ver el mundo. Es el propio pueblo que está sufriendo esa situación el que tiene que cambiar, quitarse la venda de los ojos y decir no podemos seguir así, como pasó hace poco en Irán cuando hubo este movimiento de mujeres que se quitaron el velo y se cortaron el pelo, ¿no? Bienvenidos a nuestro podcast. Un nuevo episodio con nueva invitada. Hoy tenemos con nosotros a Nina Vinuesa. Nina, ¿qué tal? Encantado de que estés aquí con nosotros. Hola, buenos días. Encantada también de estar aquí en un medio canario. Me hace una ilusión grandísima. Bueno, encantado, de verdad. Bueno, Nina tiene un montón de facetas. Estás muy metida en el mundo de la cultura, pero cultura, literatura en general, pero bueno, haces muchísimas cosas. Eres abogada, te gusta mucho el teatro, tienes muchas pinceladas en el mundillo del teatro, haces radio y también te tenemos como autora de una novela y otro libro de relatos cortos. Me gustaría un poco, para quien no te conozca, que te presentes, que digas quién es Nina Vinuesa. Pues Nina Vinuesa es una persona que tiene muchas inquietudes, que estudió Derecho, pues por hacer algo con salidas. Realmente no era vocacional. Y siempre me ha gustado todo lo que es el mundillo del arte, ¿no? Me gustaba el teatro, me gustaba escribir. Y aunque el mundo profesional pues no me daba tiempo mientras ejercía de abogada durante 25 años que he ejercido, siempre me quedaba ese gusanillo de que lo tenía que hacer alguna vez en la vida. Me gustan los cambios, he vivido en muchos sitios, he vivido en Tenerife. Yo soy de Toledo, no soy Ajá. canaria, y ahora vivo en Península, pero yo he vivido en Tenerife en dos etapas de mi vida, del 91 al 95 y de 2017 a 2019. Pero he vivido también en distintos sitios de la península y en Italia, en Roma. Y siempre saco algo positivo de los cambios, algún aprendizaje, alguna faceta nueva, algo que aprender. Una de las aficiones que yo tenía desde que empecé a estudiar era el idioma italiano. Y con 18 años me apunté a la escuela de idiomas, estudié inglés como casi todo el mundo, pero estudié también italiano. Y cuando todo el mundo me decía, ¿y eso, esa pérdida de tiempo, para qué? Pues a mí me gustaba el sonido de las palabras, ¿no? Y yo tengo una idea, y es que todo lo que haces en la vida, en algún momento, cuando menos te lo esperas, te va a servir para algo. Todo. O sea, lo Sin más duda. digital. Sí. Sí, sí. De hecho, yo he vivido 4 años en Italia, he trabajado en Italia y era algo que yo no me planteaba de inicio, pero bueno, ahí está. Hubo un momento en 2014 que quise dar un giro a mi vida después de muchos años ejerciendo la abogacía y ya con el estrés de la profesión, algunas decepciones, algunas, eh, pues no sé, mal rollo con algún cliente que siempre pues te pide más y más y más y más. Y tuve la ocasión de irme a Italia y dije, este es el momento de abrir la puerta, lanzarme al vacío y a ver qué pasa. Y me fui a Italia y allí empecé a hacer teatro. Bueno, había hecho de joven, había hecho un poco teatro, ¿no? Pero allí ya me metí a tope. Ahí me metí en el Teatro Porta Portese, que está en el Trastevere, para quien conozca Roma, y fue muy gratificante. Ahí descubrí mucho de mí.
el juego, el perder la vergüenza de todo. Yo cantaba fatal y me apunté a hacer teatro musical y, bueno, pues al final salía en el escenario cantando yo sola. O sea, que el teatro es algo que yo siempre digo que debería estar en los programas de estudio porque a los niños y adolescentes le hace un bien terrible, terrible. O sea, le hace quitar todos los miedos, las vergüenzas, sus limitaciones. Y de hecho allí en Italia, pues por casualidad me ofrecieron dar clase de teatro en varios liceos y me dediqué a dar clases de teatro en español. Dentro de la asignatura de español, pues a través del teatro los alumnos aprendían, montábamos obras, las hacíamos en teatro y fue una etapa muy bonita. Y a la vuelta me fui a vivir a Tenerife otra vez y me metí en la Escuela de Actores de Canarias. Un día, bueno, yo ya decidí dejar la abogacía. Digo, mira, voy a dejar ya, me voy a dedicar a lo que realmente me gusta. Yo ya creo que he pasado muchos años ejerciendo la abogacía y ahora voy a hacer lo que tengo ahí pendiente. Pues me dediqué a hacer teatro amateur en la Escuela de Actores de Canarias. Me lo he pasado muy bien con Enso, con Idaira, con todos los compañeros. Hicimos incluso una gira con un montaje que se llamaba Cabaret Cortázar. Fuimos al certamen del Sauzal y quedamos Sauzal de plata y hicimos una gira por la isla muy divertida de cabaret. Empecé a escribir, fui a la escuela literaria de Antonia Molinero en La Laguna y me presenté a un concurso literario, al pitching, o sea, al Festival Índice, y quedé finalista del pitching con editores con mi proyecto de novela, Mutatis Mutandis, pero que iba muy atrasada. Y me entrevisté con los editores, con los editores de Baile del Sol, de la editorial Baile del Sol, le gustó mi proyecto. Evidentemente no me daba tiempo terminarlo para la fecha que se proponía en el concurso, pero la terminé luego y se la envié y me la publicaron. Así que he cambiado mi vida. Y otra cosa que hice en la escuela de actores fue un curso de locución audiovisual. Mira, eso fue una corazonada. Yo iba andando por el pasillo y veo un cartel, curso de locución audiovisual con Alexei Schuster. Y de repente tuve como una cosa de decir, ¿y si por ahí fuera ahora mi camino? Hice el curso y una de las prácticas era ir a varias radios. Hubo una radio, no me acuerdo el nombre, una que está por Weimar, pero la otra era la 10 Radio y fui a la tertulia de José Antonio Pardellas. Y cuando terminó el programa, la práctica, pues llamó a Alexei diciendo que quería que yo siguiera en el programa y me quedé y estuve 2 años participando en la tertulia. Y ya a raíz de ahí, cuando me he movido por distintas ciudades donde he vivido, en Santoña, pues también he seguido con la radio, en Toledo también hago una colaboración en radio, o sea que me gusta moverme y me gustan los cambios y probar cosas. Sí, bueno, está claro. Es curioso también cómo la vida da tantas vueltas y de ejercer una profesión que no está directamente relacionada pues, con la literatura, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, has terminado prácticamente pues, dando un giro radical. Me gusta también lo que decías al principio, que yo creo que es algo muy acertado, en el que cualquier cosa que uno aprenda en todo momento siempre va a llegar pues ese momento adecuado en el que le vamos a poder dar un uso. Y los idiomas yo considero de que son tan importantes que aunque uno crea que no le va a resultar útil, tarde o temprano te puede dar una oportunidad. Ahí tienes, por ejemplo, tu caso con el estudiar italiano y terminar viviendo y trabajando en Italia durante varios años. Pues sí, así que yo cuando algún chico joven me dice, pues a mí me gusta hacer, ¿qué te digo yo? Taekwondo o danza del vientre, digo, hazlo. Nunca se sabe el día de mañana si te puede servir para continuar por ahí tu futuro. Si te gusta, hay que Exacto. hacerlo. Sí. Sí, bueno, ahí tienes un poco esas experiencias con el mundo del teatro, terminas en la radio. eh, es curioso que hayas dicho que era una corazonada y yo creo que estabas vamos, en un acierto total, porque solo el hecho de hacer una práctica y que ya directamente te digan, oye, que queremos que estés aquí con nosotros, es como que esa señal que a veces se nos pasa por delante y la aprovechamos y tenemos
tenemos esa oportunidad en el momento idóneo, que si a lo mejor no hubiéramos prestado atención pues, a ese cartel, a lo mejor hubieras perdido una oportunidad de tener nuevas experiencias. Pues sí, además que yo antes de ir a la 10 Radio, pues miré a ver quién es José Antonio Pardellas, y es un maestro, o sea, es un Sí. periodista de una experiencia, vamos, un maestro. Para mí ha sido maravilloso. Aparte de buena persona, he aprendido muchísimo de él y con los demás compañeros, con Manolo Herrador, con Eduardo Pintado, con Leopoldo Fernández, con Tere Cuello. O sea, que han sido compañeros que yo admiro muchísimo y que los he tenido ahí en la radio, sí, en Sí, Tenerife. sí, grandes profesionales. Al hijo de Antonio Pardellas lo hemos tenido aquí también, a Manolo Herrador también, unas voces realmente notables, sobre todo en los medios de comunicación de Canarias y no solo de aquí, ¿no? Pero sí, grandes profesionales sin lugar a dudas. Bueno, antes dabas unas pinceladas sobre esa novela, Mutatis Mutandi, que fue publicada en el año 2022. Ahí tenemos la portada. Coméntanos un poco de qué va y qué vamos a poder encontrar en ella al leerla. Pues Mutatis Mutandis es una novela que yo, mientras la escribía, no la habría calificado de negra, porque en ella, aparte de haber un asesinato, que el inicio de la novela ya es determinante, ya se ve que aparece un cadáver en un maletero de un coche quemado en la leprosería de Abades, pues aparte de eso, ahí se vuelcan muchas cosas, se vuelcan muchas experiencias humanas, muchos temas de actualidad, aunque sí que es cierto que hoy en día la novela negra también abarca temas pues como la inmigración, la prostitución, el tráfico de drogas, la crisis, la pobreza, la manipulación de los medios de comunicación, la relatividad de la justicia. Todos esos temas están en el libro. Y el argumento es el hallazgo de este cadáver en el maletero de un coche, y a raíz de ahí se produce una investigación. El cadáver pertenece a Luca Di Luce, que es un italiano emigrado a Tenerife, tiene una platanera en Buenavista, él vive en Buenavista, y es muy montañero, le gusta la naturaleza y demás. Y bueno, pues se ve metido en temas de tráfico de drogas, y a raíz de ahí se desarrolla una historia en la que no voy a contar de qué va, pero bueno, No. la investigación la lleva una periodista, Nidia Méndez, que es redactora del periódico La Luna. Y ella es la que nos va contando todo el desarrollo de la investigación y juicio de una manera divulgativa, porque tampoco se trata aquí de hacer un tratado de derecho, pero bastante realista, para que lo entienda el público. Yo por eso quise poner como narradora una periodista y no un abogado o un juez, para que fuera más asequible a todo el público. Y se va viendo pues cómo todos los personajes tienen sus partes buenas, sus partes malas, las relaciones que hay entre ellos, cómo cualquiera puede llegar a verse en una situación que de momento pues no se podía esperar de él, que era una persona normal con su vida, su trabajo, su familia, sus relaciones humanas, pero te ves envuelto en un embrollo que te puede llevar a acabar muy mal, ¿no? Y la novela, el tema realmente es la verdad. O sea, el libro trata de la verdad. Cómo esa verdad del hecho que sucede no coincide exactamente con los hechos probados de la sentencia del juicio, porque la verdad judicial, la verdad procesal, no tiene acceso a todo lo que pasa, sino solo a las pruebas legítimamente obtenidas y a las pruebas que se celebran en las sesiones del juicio. Pues este libro trata de ver desde todos los ángulos qué es lo que pasó, desde todos los puntos de vista. Y los personajes pues nos van enseñando desde su punto de vista qué ocurrió. Va cambiando el punto de vista del narrador, porque hablé antes que había una narradora periodista, pero eso es de la parte central de la investigación y juicio. La parte inicial en la que se describen los hechos previos y la parte final en la que se describe el desenlace es un narrador omnisciente en tercera persona, pero es un narrador que se coloca
aquí, al ladito de cada personaje, que en ese momento está siendo el que ve lo que pasa, ¿no? Ujú. Y bueno, pues tiene muchos temas, todos los paisajes que aparecen en la novela, que son de Tenerife, del Hierro y de Roma, son paisajes que conozco bien y que los lectores canarios que han leído el libro me han Sí, comentado que conocen todo lo que sale aquí, que no se pierden. Hombre, es una novela de ficción, ¿eh? No es sí, sí. basada en hechos reales. No, no, está claro, no, no, pero bueno, antes comentabas que se encontraba ese cadáver en la leprosería de Abades, que es un sitio bastante peculiar en el sur de la isla de Tenerife. Y bueno, que tiene una historia un tanto curiosa, ¿no? Pero bueno, sí, todo el mundo que conoce la zona probablemente ya automáticamente hace que su imaginación y su cabeza vaya al lugar, que es un sitio bastante curioso. Sí. Y luego la novela está basada en una época que define una crisis, dos crisis, en realidad está entre dos crisis. Una fue la tormenta Delta en noviembre de Ujú. 2005, que fue tan dañina allí en las islas y que a la gente le afectó. De hecho, yo cuando llegué a Tenerife en 2017, la gente hablaba cuando el Delta, o sea, Mm, algo que dejó marcado a mucha gente, ¿no? sí. Empieza ahí y termina en la crisis inmobiliaria, de la burbuja inmobiliaria económica de 2008. En ese Ujú. periodo está marcado. Entonces, todos esos acontecimientos que suceden marcan a los personajes. En algún sentido, evolucionan y cambian durante el transcurso de la historia. Ujú. Resulta interesante ver también un poco la experiencia como abogada, que la trasladas también un poco al libro, porque se ve que tiene como pinceladas también en el que lógicamente como abogada dominas todas esas cuestiones legales y los puntos de vista. Resulta curioso porque en una historia muchas veces el punto de vista de las distintas partes es diferente y a lo mejor cada una de ellas está contando su verdad, Así ¿no? es. Así es que la verdad es relativa. La verdad es Ujú, relativa. Cada uno la ve influenciado por sus sesgos, por su educación, sus circunstancias, sus problemas, sus defectos. Claro, cada uno ve las cosas. Tú y yo vemos una pelea en la calle y a lo mejor tú la ves de una manera y yo la veo de otra. Tú le das la razón a uno y yo le doy la razón al otro, con lo cual eh, la realidad se compone de muchos matices y muchos puntos de vista. Por ujú, eso este libro analiza un poco ese tema, ¿no? De cómo luego la realidad se ve influida por los que mandan, por los que tienen influencia, los que pueden manipular a los jueces o los que pueden manipular a los medios de comunicación. Y dentro de esa historia, que tiene su intriga y tiene su misterio, claro, está de fondo ese tema profundo que yo creo que un poco nos importa a todos y que además hoy en día, con todas las cosas que pasan, está bastante en cuestión el tema de la verdad, ¿no? ujú. Sí, es que muchas veces es que como relativa, ¿no? No sabes muy bien qué pensar porque siempre hay dos puntos de vista. Pero bueno, ahí está un poco esa trama, esa historia, Mutatis Mutandi, que quien quiera descubrir un poco cuál es el desenlace de ese misterio que hay ahí, pues lo invitamos a que lo lea. Aparte de la novela, veo que también te gustan los relatos cortos. Tienes también un libro de relatos cortos que se llama Monstruos y Superhéroes, relatos terremotos de las Islas Afortunadas. Veo que también, ya solo por el título, tienen que haber relatos que están inspirados en las islas, probablemente. Esto es una compilación que promovió Víctor Álamo de la Rosa, el escritor canario, en el que quería recoger 23 relatos de 23 escritores canarios. Ahí hay gente Ujú, tan buena como Fátima Martín, Yurena Rodríguez, Cande Rodríguez, está Manuel Concepción, está Felicidad Batista, bueno, Roberto Cosío, Claudia Álamo, hay muchos escritores, me dejo muchos porque son 23, y cada ujú, uno tenía que escribir un relato en el que héroes o superhéroes o monstruos desarrollaron su historia en las Islas Canarias. Pues tenemos Caperucita Roja, Superman, ujú, It, tenemos tantos y yo participo en este libro con un relato
que se llama La caja de Pandora. Y bueno, pues fue divertido sobre todo conocer a estos compañeros de la literatura canaria tan buenos, y el libro es muy interesante también, sí. Es curioso trasladar superhéroes, sobre todo los que acabas de nombrar, ya podemos imaginarnos un poco el listado, que los asociamos a, pues bueno, a otros lugares habitualmente, ¿no? Y que haya tenido pues un poco esa presencia dentro de lo que son las islas. Están como fuera de su lugar, ¿no? Sí, están todos fuera de su lugar. Por ejemplo, ahora mismo recuerdo, esto ya tiene sus añitos, pero ahora recuerdo el de It, que es un relato de, a ver quién lo hizo este. Roque, a ver, Roque, ¿dónde está Roque? El apellido. Roque, no lo encuentro. Bueno, Bueno, no importa. un compañero que hizo un relato que a mí me encantó. It, el payaso, aparece en la calle 3 de Mayo del Corte Inglés haciendo malabarismo en un semáforo y empieza a infundir terror en la ciudad. Está claro que no es su sitio, porque estaría en Nueva York, ¿no? Sí. Estaría en Estados Unidos y en otro ámbito, pero se lo trae a las Islas Canarias. Luego hay algunos personajes que sí son pues de la cultura guanche o de la cultura del fondo del mar, hay dragones, hay, bueno, de todo un poco, es muy variado, es muy variado. También está Sherlock Holmes, hay distintos personajes. Ujú. Bueno, está curioso, es una forma curiosa de descubrir historias con personajes que no son familiares para todos. Sí. Y hablando también de relatos cortos, veo que en muchas ocasiones has participado en concursos. Creo que tienes un premio también en un concurso de relatos de Amnistía Internacional en Cantabria el año pasado, si no tengo Sí, mala información. el año pasado sí, esto fue un concurso que participé en Canarias, uy, perdón, en Cantabria, ya me hago un lío. Yo vivía en Santoña y participé, hice un relato sobre el tema de la mujer en Yemen, de cómo viven esas injusticias que se producen por su cultura, ¿no? De una mujer encarcelada porque se ha divorciado de su marido, que le pegaba y que le hacía la vida imposible, y al final la culpable es ella, ¿no? Y como la Ujú. encarcelan, y en Yemen es que leí que hay un problema, y es que mientras una mujer que está presa no tiene a algún varón de la familia que luego la tutele, no puede salir de la cárcel. Y este relato trata sobre eso, ¿no? Sobre la hija de esta mujer que lucha por sacar a su madre de la cárcel. Es un despertar de la niña que se da cuenta de cómo es la realidad y que la quiere cambiar. Realmente, vamos, ¿cómo decirlo? Inhumano pensar de que a día de hoy en distintos países del mundo ocurran este tipo de cuestiones. Primero que te encarcelen por una cuestión que no tiene lógica. Y segundo, que no puedas salir de la cárcel si no tienes a alguien que te tutele, una figura masculina que tutele a la mujer en ese caso. Y si no la tiene, permanecería encarcelada el resto de su vida. Pues sí, esas son realidades que hay en el mundo, y a mí algo que me inquieta y que agradezco mucho a tener micrófonos delante muchas veces es poder hablar de cosas que me producen, que me remueven, ¿no? Porque hay tantas injusticias en el mundo, no hay que irse tan lejos, cerca también, ¿no? Ujú. Que cuando uno tiene un micrófono yo creo que tiene que aprovechar e intentar por lo menos dar a conocer todo esto. Yo no sé cómo lo verás, pero bueno, en los últimos años, con tanto movimiento feminista, yo creo que muchas veces muy radicalizado, eh, se tienen en cuenta muchas cosas, pero luego no se dan cuenta de que a lo mejor en un país como el nuestro, eh, que no, afortunadamente este tipo de cosas no pasan, sería algo incomprensible, pero luego no se le da voz a determinadas mujeres que sufren este tipo de cuestiones, y aquí, por ejemplo, estamos nombrando un caso que probablemente habrán pasado muchísimo, en el que a lo mejor no tienen ni voz, ni tienen ninguna posibilidad de que nadie se pueda ocupar de ellas. Y sobre todo
teniendo en cuenta de que, ¿cómo decirlo sin meterme en un berenjenal, ¿no? Porque estos son también temas a veces muy, muy delicados, ¿no? Que países como en Yemen o incluso en otros lugares que se practican también, yo creo que cosas que ellos son aberrantes, que la mujer no tenga un papel destacado o que no tenga la misma igualdad a nivel de justicia, por no hablar de muchas otras cosas, ¿no? Pero es que resulta inhumano e incomprensible que todavía a día de hoy esto pueda pasar en el mundo. Sí, pero yo creo que no se puede ni imponer la democracia ni imponer nuestra manera occidental de ver el mundo. Es el propio pueblo que está sufriendo esa situación el que tiene que cambiar, quitarse la venda de los ojos y decir no podemos seguir así, como pasó hace poco en Irán cuando hubo este movimiento de mujeres que se quitaron el velo y se cortaron el pelo, ¿no? Tienen que ser las propias mujeres las que hagan su revolución, porque si ellas mismas no defienden lo que creen que debe ser, ¿cómo se lo van a imponer desde fuera? Entonces yo Claro, creo que el sí. cambio tiene que ser desde dentro. Sí, sí, no, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que nadie de un país externo puede influenciar en otro, aunque sea una cuestión de costumbre. Lo que pasa es que esas costumbres están como tan arraigadas a la cultura que yo no sé si por miedo o simplemente por no tener ninguna representación parece como que la mujer en estos países no tuviera valor. Eh, como si no fuera absolutamente nada. Pasa que, claro, es complicado, es un tema muy, muy, muy complicado, pero que lógicamente tendría que abordarse como tú comentas, ¿no? Pero aún así, para nosotros que vivimos aquí, eh, nos choca muchísimo. A mí es Por que supuesto. no logro entenderlo. O sea, por mucho que uno quiera buscarle una justificación, es como incomprensible, ¿no? Nos explota la cabeza, como suelen decir muchas personas, ¿no? Es que no tiene lógica. No tiene lógica, sí. Mm. Pero yo creo que se han producido algunos cambios. Yo durante un año viví en Irak en el año 88, que aquello estaba muy bien después de la guerra con Irán. Mi Ujú. padre trabajaba allí y yo había acabado la carrera y me fui para allá. Entonces yo vi que era un país en el que la mujer pues tenía bastante libertad dentro de lo que se puede tener, ¿no? Ujú. Por lo menos en la forma de vestir, y podía salir y podía entrar con amigas y tal, aunque luego en casa sería otra cosa, pero bueno. Pero, por ejemplo, en países del entorno, como puede ser Arabia Saudí, la mujer no podía ir en coche con un hombre que no fuera de su familia ni podía conducir. Yo creo que eso hoy en día ha cambiado. ¿Por qué? Mm. Porque desde dentro las mujeres van pidiendo que tener más derechos, que se abra la sociedad a sus demandas, ¿no? Entonces, hay que hacer mucha pedagogía para que las mujeres entiendan que son ellas las que tienen que cambiar la mentalidad y conseguir sus derechos y rebelarse. En la historia todo se ha conseguido a través de revoluciones y a través de que el pueblo se revela, pues así creo yo, que es como, por supuesto, con el apoyo internacional. Mm. Sí, ojalá realmente llegue un momento en la historia y en la vida de todo el mundo en el que este tipo de cosas queden ya como anécdotas del pasado y que no se repitan, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces todo va tan despacio, todo requiere su proceso, que, que bueno, que mientras eso se va produciendo, pues realmente nos choca mucho, ¿no? Es como que hay determinados lugares en los que todavía tienen mucho que hacer y mucho por seguir avanzando en la búsqueda de lo que sería la justicia y la igualdad de todas las personas en Sí. general, ¿no? Mm. Mira, de hecho, uno de los temas que trato en Mutatis Mutandis es el tema de la inmigración. A mí es un tema que me preocupa y que me interesa, ¿no? Y aquí hay un personaje que es Ania, que es una chica moldava que ha emigrado por la ruta interior de pasar a Rumanía e ir atravesando Europa hasta llegar a España y terminar en Tenerife. Y cuenta cómo ha sido ese periplo para conseguir llegar de forma ilegal, escondida y todo lo que ha sufrido, cómo son las mafias, qué países ha tenido que atravesar, qué ha tenido que hacer para poder llegar y demás.
Y luego a través de los artículos de la periodista también se habla un poco del tema de la llegada en pateras, ¿no? De la gente que pone en riesgo su vida por llegar a un lugar mejor y poder buscarse la vida. Son temas que por supuesto nos ocupan porque está a la orden del día Sí, es verdad. y son temas que todos tenemos que hacer algo ahí para que esta gente pueda vivir de una manera mejor, en las mejores condiciones posibles, yo creo. Sí, es un tema de actualidad que lo vemos todos los días. Yo creo que ya prácticamente todo el mundo se ha dado cuenta de una manera o de otra, ya no solo por los medios de comunicación, sino porque ya es algo que se palpa en la calle y se ve, y es un problema importante, que no sé qué solución puede darse para resolver todas estas cuestiones, pero que es una cuestión complicada. Muchas veces prácticamente es política pura y dura todo el tema de la inmigración, ¿no? Porque yo muchas veces me pregunto qué es lo que va a ser de todas estas personas que llegan, que no saben muy bien cómo va a ser su vida y están un poco en un limbo en el que no están legalmente y sí, principalmente por eso no se sabe muy bien qué futuro pueden llegar a tener, ¿no? Alguna solución tendrán que darle tarde o temprano. Sí, alguna solución. Lo que pasa es que la solución fácil que dicen de ayudarlos en sus propios países yo no la veo viable, porque esos países son corruptos y cuando llega una ayuda, los que están en el gobierno se la quedan, no llega realmente a quien tiene que llegar. Y por otro lado, la política colonial que consistió en que los países europeos que colonizaron explotaran sus riquezas, pues al final ellos son mano de obra, no son propietarios de sus medios de producción ni pueden hacer algo que no sea ilegal para ganar dinero, ¿no? Y eso Ya. fomenta mucho el tema de las mafias y el tema de la explotación humana, que es tan horrible, ¿no? Que se explote hacia Sí. la gente, sí. Sí, muchas veces también hay que ver un poco el contexto histórico de estos países, porque es cierto que existe muchísima corrupción en el que ayudas, el dinero no llega a quien tiene que llegar, pero también nos olvidamos, aunque ya tenemos que verlo en contexto, ¿no? Es decir, no podemos tampoco hablar del presente con las cosas que se hicieron en el pasado, ¿no? Pero muchos países europeos, sobre todo quizás con países de África, puede que tengan una deuda, aunque sea moral o ética, por todos los recursos que, vamos a poner entre comillas, robaron, expoliaron en su debido momento, ¿no? Yo pienso Entonces no así. sé si a lo mejor también ahora quizás podemos estar en deuda con estos países precisamente por todas las riquezas que se llevaron en esos años, ¿no? Y que se siguen explotando, porque las multinacionales que explotan los recursos de allí son extranjeras todas. O sea, Mm, ahí están Rusia, está China, están Francia, etcétera, etcétera. O sea, que las empresas que explotan los recursos minerales y los recursos energéticos no son del país, no son de Mali, ni son de República Centroafricana, ni son del Congo. Son empresas extranjeras. mm. Bueno, es un tema complejo. Yo creo que se podría hablar horas sobre esa cuestión, pero bueno, damos un poco esas pinceladas. Vemos que tienes todo eso recogido en la novela. Eh, Resulta interesante ver un poco por dónde vamos, los giros que a veces hacemos, ¿no? Pero bueno, son problemas que ojalá tarde o temprano se pudieran resolver o por lo menos haya un atisbo de esperanza en el horizonte para que, bueno, pues las cosas vayan a mejor. Pues Nina, para ir acabando, me gustaría, si tienes algo más que decir, dejarte los micrófonos abiertos. Mira, yo ahora últimamente convoco certámenes literarios en la radio y participo como jurado en algunos de ellos. Y yo creo que a la gente que le gusta escribir, que no se lo deje por hacer, que se presente a concursos, que escriba relatos, que escriba microrelatos, que se meta en estos mundillos literarios, aunque sea por amor al arte, ¿no? Que es algo Ujú. muy bonito el poder expresar todo lo que tienes dentro y poder sacar aquello que en tu infancia quisiste hacer y por fin, pues a lo mejor hoy en día hay muchísimas oportunidades de hacer.
Así que animo a la gente a escribir, a leer y, y bueno, a fomentar la cultura, que en el fondo es lo que nos da más satisfacciones. Sí, es algo que no se debe descuidar y todos aquellos que tengan inquietudes, pues animarlos a escribir, que además es un buen hábito. Y si no, como mínimo, la lectura. La lectura en todo momento yo creo que es enriquecedora, nos permite viajar a otros mundos, a conocer muchísimas historias y eso es algo que debe estar siempre ahí en todas las personas. Yo creo que simplemente con esas pequeñas inquietudes, yo creo que entre todos podemos ser pues, muchísimo mejores precisamente al enriquecernos de todo lo que la cultura nos puede ofrecer. Pues Nina, muchísimas gracias y encantado de haberte tenido aquí con nosotros. Gracias a ti, Javier, y gracias a Tagoror. Gracias, un saludo. Un saludo.